camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Ya voy. Muy buenos, ya podemos entrar, ya estamos adentro, déjenme ver. Aquí estamos con un montón de... A ver, ¿me puede enviar el...? Ya está el link. Bueno, pues yo confío aquí en mi querido amigo Adrián. Muy buenos días a todos, queridos amigos, pueblo de Dios. Bienvenidos al programa de todos los martes a las 11 de la mañana, hora central, hora de Texas. Yo me tuve que acostumbrar a aprender también de esto de las horas y toda la cosa. Estoy tratando aquí de enlazarme también para poder verlas. Mire, ahí está don Edward García. Ve muy bien, don Eddie. Así estamos en la jugada, como dicen. Bueno, pues, ¿cómo les va? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Ya estamos acercándonos a las solemnidades de nuestra iglesia. Importantes, todas son importantes definitivamente, pero el próximo fin de semana vamos a celebrar la Ascensión del Señor y el siguiente fin de semana vamos a celebrar el domingo, el fin de semana de Pentecostés. Y deseo invitarlos a mi parroquia de Santa Clara. Vamos a tener adoración toda la noche para todos aquellos que quieran llegar a adorar al Señor. Va a haber una misa a las 6 de la tarde, el sábado 22 en inglés, e inmediatamente voy a exponer el Santísimo toda la noche hasta las 7. A las 7 de la mañana pues vamos a tener la bendición y las misas del fin de semana del domingo normales a las 8:30 en español y a las 10:30 en inglés. Y la bendición de todo también, que son las misas de la primera comunión de los niños, ¿verdad? Así es que aquí estamos. Déjenme, estamos. Decía que ese domingo vamos a tener las primeras comuniones en la parroquia. También al sábado de 8 a 10, el 22, van a haber confesiones para los que quieran pues confesarse y recibir el cumpleaños de la iglesia pues en santidad. Acérquense a nuestra parroquia y en el sur de la ciudad. Quiero darle el saludo a las personas que ya están con nosotros. Teresita Rodríguez, como ya dije, don Eddie García y mi hermana también. Pues ya estamos aquí. Este día vamos a hablar de un tema variado, de cosas que nos interesan a nosotros como católicos. Me motivó porque el fin de semana conversando con unas personas me decía, padre, qué bonito que nos dio esta explicación sobre este tema que usted mencionó, ya lo voy a mencionar más adelante. Nosotras, me dijo, somos recién convertidas y estoy con un deseo de aprender cada día más. Y a veces, pues, me he podido dar cuenta, me dice la señora, que durante la misa cometemos muchas equivocaciones, errores y todo eso. Entonces, reflexionando, ¿verdad? Dije, bueno, voy a compartir algunas cosas que yo sé, estoy seguro que a la gente le va a interesar mucho este tema. Así es que los que estén enlazados, si tienen algunas preguntas, pues con todo gusto. Espero que nos hagan algunas preguntas. Usted también, don Adrián, toda la pregunta, pues también agradecido pues a Virgen de Guadalupe Media por darme la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias, Adrián y Gloria y todas las personas que laboran aquí. Bueno, gracias juntos. Así es que vamos a iniciar pues como todo buen cristiano y católico en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por un nuevo día que nos das. Gracias por tus bendiciones, por tu amor inmenso.
Envía a tu Espíritu Santo sobre nosotros y danos ese corazón humilde y abierto para poder discernir cuál es tu voluntad para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inicialmente le quería poner el tema, pues católico ignorante, seguro se nos hace protestante, pero dije, no quiero que nadie se me vaya a ofender. Y saben, la intención mía de hoy no es criticar, no es ofender a nadie, sino que tal vez aclarar algunos términos, algunas cosas que son muy importantes que podamos conocer, porque nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, fíjense, los pastores de alma cuiden diligentemente la catequesis para que la doctrina cristiana sobre esta materia se transmita a los fieles. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad catequizar, decir, aclarar conceptos, sobre todo lo que dice la Iglesia Católica por medio del magisterio. Recuerden que nuestra fe se deriva de tres fuentes importantes. Primero, la tradición apostólica, luego las Sagradas Escrituras y tercero, el magisterio de la Iglesia. No es como los protestantes que dicen solo la fe, solo basados en las Escrituras. Las Escrituras se escribieron por la tradición apostólica, porque los autores sagrados escribieron eventos que sucedieron y los han dado a conocer. Así es que por eso es que nuestra fe viene dada por la tradición de los apóstoles, las Sagradas Escrituras y los santos padres. Entonces, al unir esas tres fuentes es donde viene nuestra fe. Muchas veces la gente me dice, padre, es que mire, este sacerdote, yo recibí un enlace en YouTube de este sacerdote que dijo tal cosa, o este predicador estaba diciendo esto. En fin, saben, y hay mucha opinión de muchas fuentes, entre comillas, católicas, y como les dije al principio, no es mi intención criticar a ningún sacerdote, a ningún predicador, sino que al contrario, mi deseo es reforzar lo que muchos comparten en las redes sociales, pero siempre basados en la enseñanza de la Iglesia. Y también cuando, por lo menos en mi caso, cuando es mi opinión, yo digo, esto es lo que yo creo, lo que yo pienso, esta es mi opinión, para que la gente no se vaya a confundir, porque hay algo que debemos entender, que no porque un sacerdote diga algo, es la palabra de la Iglesia. No se trata de eso, incluso del Papa. Padre, ¿quiere decir que el Papa nos está mintiendo? No, que muchas veces el Papa da sus opiniones que pueden diferir un poquitito de la enseñanza de la Iglesia, puede ser mal interpretado. Pero eso no quiere decir que esté mal o que sea mentira, no. Cuando el Papa habla en ex cátedra, se llama, fuera de la cátedra de Pedro, es una opinión y está bien, todos estamos llamados a escuchar. Muchas veces él ha hecho comentarios que en lo personal yo digo, bueno, yo respeto, pero tal vez en algunas cosas difiero un poquito. Por ejemplo, sus homilías y cuestiones así, que casi no es, nunca difiero, la verdad estoy en muy común acuerdo con el Santo Padre. Pero lo que yo quiero explicar es que no porque un sacerdote diga algo ya eso es así, no. Por eso mi intención hoy es aclarar muchas cosas que lo hacemos constantemente y a veces no sabemos que lo que estamos haciendo tal vez no sea, o sea, algo incorrecto. No un pecado, sino que algo incorrecto. Quiero saludar a Eloísa Cárdenas hasta Bogotá, Colombia. Bueno, Eloísa, espero que las cosas en su país mejoren. Estamos rezando en las misas, ofrezco tanto por Colombia como El Salvador. Lastimosamente estamos viviendo o manejados por gobiernos corruptos, sinvergüenzas, diría yo. Y es nuestra obligación orar también por los políticos para que se abran al corazón de Dios. Es que mis saludos a toda la gente linda de Colombia.
Entonces vamos a hablar de nuestra fe y sobre todo partes de la Sagrada Eucaristía para entender, ¿verdad?, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Primero, entender qué es la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía, la misa. Como les dije, van a ser temas variados, pero la primera parte voy a tocar puntos de lo que hacemos en la misa. Dice el Catecismo en el número 1322. Catecismo número 1322, escuchen. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Recuerden que cuando nos bautizamos heredamos el triple ministerio del Señor, que es sacerdotes, profetas y reyes. No es un sacerdocio ministerial, pero es un sacerdocio real, digamos, laical, que nos invita a dar lo mejor de nosotros. Sacerdocio significa, o sacerdote significa sufrimiento, entregar lo mejor por otros. Entonces, los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la comunión, en ese orden, nos abren la puerta para vivir nuestra fe. En el 1324, el Catecismo dice que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales, escuchen, y las obras de apostolados están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. ¿Qué significa esto? Que un ministro, ya sea lector, ya sea ujiere, ya sea ministro extraordinario de la comunión, en fin, cualquier ministerio que tú hagas, si tú no participas activamente en la Eucaristía, no estás cumpliendo lo que la Iglesia te manda a cumplir a ti. O sea, porque lastimosamente sucede. Hay muchos ministros, muchas personas que solo van a la misa el día que les tocan servir. Oye, no queremos estrellas en las misas, no queremos estrellas en la iglesia, ¿verdad? Tienes que entender que el llamado del Señor es un llamado a servirle a la comunidad, ¿verdad? No es que nosotros seamos los mejores. Recuerden el Evangelio del domingo, decía el Señor, no, ustedes no me han escogido, yo los he escogido. Entonces lo que nos dice el catecismo es que no podemos o no debemos, ¿verdad?, vivir sin la Eucaristía. La Eucaristía tiene que ser el motor, lo que mueve a toda la comunidad, a todo tu ministerio. Entonces, sobre todo aquí en San Antonio, que a partir de Pentecostés, como ya todos saben, el arzobispo quitó la dispensa de no asistir a la misa dominical o las fiestas de guardar. Ahora ya es obligación para todos asistir, excepto si, por ejemplo, tú estás enfermo o estás cuidando un niño o un anciano o alguna situación especial. También el sacerdote te puede dar la dispensa de no asistir, pero tienes que hablar con él y decirle, Padre, yo no puedo asistir por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, mire, yo trabajo los domingos, trabajo de lunes a domingo, puedo recibir dispensa de usted. Entonces, cuando se conversa con el sacerdote le puede dar la dispensa por esa situación. Aunque en el caso, pues yo ya he tenido casos, yo le digo a la persona, mire, trate por todos los medios de conseguir un permiso para que pueda asistir los días domingo, para que la persona no viva en pecado. O se puede hacer un arreglo, digamos, que no cubre la misa dominical, pero el catecismo nos da la facultad a nosotros los sacerdotes de poderle dar la dispensa a aquella persona que por algún motivo no puede asistir el fin de semana. También quiero saludar a Amelia Villarreira hasta el mejor país del mundo, El Salvador. Un abrazo a usted y su familia, que Dios me la bendiga. Entonces, ese es uno de los temas que quiero
abordar el día de hoy, porque en repetidas ocasiones estoy oyendo a la gente que dice esto, que dice lo otro. Entonces, debemos de tener un poquitito claro, vivir claramente nuestra fe, o sea, con madurez. Ya no somos ignorantes ni bebitos, ¿verdad? De la fe. No, obviamente si tú participas en la Sagrada Eucaristía. Fíjese bien que yo no digo asistes a misa, porque de asistir a misa también las bancas asisten. Todos los días van a misa y las bancas nunca faltan, pero nunca participan. La obligación de todo católico es participar activamente en la Sagrada Eucaristía. Recuerden que la misa es una oración que contiene diferentes formas en que nos dirigimos al Señor. Es una oración de perdón, de petición, de adoración, de alabanza, etc. Entonces, cuando tenemos ese concepto, ¿verdad?, de que la misa es una oración activa, no es una oración pasiva, es una oración activa, entonces debes de entender de que tu manera de participar en la misa es o debe de ser activamente. Alguna gente dice, padre, mire, y si llego tarde, me vale la misa. Aquí no se trata de si llegas tarde o temprano, se trata de que si tú activamente participas, porque puedes llegar bien tempranito y estar perdido en otro mundo durante la misa. Realmente yo te sugiero que mejor asistas en otro momento. ¿Por qué? Porque no has estado participando activamente en la Sagrada Eucaristía. Comencemos con algunas partes de la misa que son necesarias conocer. Por ejemplo, el confiteor. El confiteor es el yo confieso, el yo pecador. Fíjense bien lo que dice el Catecismo. La Santa Madre Iglesia ofrece a todos los fieles una oportunidad final para inclinarse frente al altar, expresar contrición por los pecados, convocar a los santos y a los ángeles como intercesores y recibir una absolución menor antes de acercarse al Santísimo. Y eso incluye a nuestra Santísima Madre, frente al cual incluso los querubines y los serafines cubren sus rostros. Fíjense qué bonito lo que dice el Catecismo. También, aunque ustedes no lo crean, el yo pecador es usado por los luteranos y los anglicanos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el yo pecador, el yo confieso, nos limpia de los pecados veniales, porque al final el sacerdote da una absolución general. Cuando terminamos, decimos, el sacerdote dice, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Entonces, si tú llegas tarde a la misa después del yo pecador, estás en pecado venial, si es que no tienes un pecado mortal. Obviamente, si no has recibido el sacramento de la reconciliación antes de la misa. Entonces, debemos de entender que la misa inicia desde el momento en que el ministro entra hasta el momento que sale, ¿verdad? Pero el yo confieso, el yo pecador, es una oración de arrepentimiento, es una oración de perdón a Dios, donde los pecados veniales se limpian. Ahora, vamos a diferenciar un poquito lo que es el pecado venial y el pecado mortal. Yo sé que ya lo saben, pero para algunos que no se recuerda. De acuerdo al catecismo, fíjense bien que todo lo que estoy conversando con ustedes lo pueden encontrar en el catecismo de la Iglesia Católica. El pecado venial no rompe la amistad con Dios, aunque no significa que está bien. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquellas personas que dicen, pues padre, eso es una mentirita piadosa o mentira blanca. Ese no es pecado mortal, pero no hay mentiras piadosas ni mentiras blancas, ¿verdad? Entonces, ese es un pecado venial. El levantarle la voz a alguien o gritarle a alguien, a tu marido, a tu esposa, sin llegar a la violencia, ¿verdad? O con tu hermano, con tu hermana, cuando se gritan, ese es un pecado venial.
también tener malos pensamientos sin caer en pecado mortal, ¿verdad? El beber alcohol en exceso, pero no llegar hasta emborracharse. Por ejemplo, aclaremos esto porque es muy importante. Miren, no es malo que alguien se tome una cerveza, 2 cervecitas, una copita de vino, 2 copitas de vino. Pero si una cerveza te pone mal, entonces tú no puedes beber. Entonces estaríamos diciendo que una cerveza ya es beber en exceso para la persona. ¿Por qué? Por alguna razón biológica o de enfermedad no puede tomar o no debe de tomar, igual que el vino también. Estar en la misa, pero no estar en la misa. ¿Verdad? Que tu mente esté pensando qué voy a hacer después, o la señora dice qué le voy a cocinar a mi marido, en fin, que mi trabajo. Cuando tú estás en la misa, ¿verdad? Pero realmente tu mente está flotando por otros lados. Miren, eso nos pasa a todos, ¿verdad? A veces, no sé si te ha pasado a ti, pero le pasa a todos, que a mí también. A veces durante la misa, de repente se me vienen pensamientos que los problemas de la iglesia o qué voy a hacer después. Claro, eso es inmediato, pero ahí corto. Pero si estamos dándole vuelta a la cabeza, pues prácticamente te desconectas de lo que está pasando en la misa. Ese es un pecado venial. También a veces perder el tiempo en conversaciones inútiles, ¿verdad? Todos esos son pecados veniales. Ahora, recuerden que para el pecado mortal, de acuerdo al catecismo, hay 3 criterios que deben de cumplirse para que un pecado sea mortal. Dice el catecismo en el número 1857, materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Materia grave es atentar o tener una acción en contra de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos nos prohíben. Bueno, lo que yo mejor les sugiero es que tengan un examen de conciencia. Entonces, una acción que vaya en contra de los mandamientos, 10 mandamientos, entonces ya cumple la primera condición, que es la materia grave. Pero padre, mire, yo insulté a mi hermano o a mi hermana, le grité, le dije de todo y toda la cuestión. Dice Jesús en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 6, se ha oído decir que se ha oído decir en el pasado, no matarás, yo les digo, si ustedes se enojan con su hermano, dice la Escritura, entonces están condenados al fuego eterno. Fíjense que el Señor compara, y lo pueden leer, no tengo aquí la lectura, pero les digo, Mateo capítulo 6. El Sermón de la Montaña es en Mateo 5, 6 y 7. Entonces, esa es materia grave, ¿verdad? Pleno conocimiento es saber que esa acción es un pecado. Y tercero, ¿verdad? Que lo hago porque yo lo quiero hacer. Aquí no me vengan a decir, es que mire, yo le respondí así a mi marido porque me dijo tal cosa. No sé, es que nadie te pone una pistola. Y también les recuerdo que no es lo que uno quiere, lo que uno piensa, ¿verdad? Es que mire, yo no estoy de acuerdo en lo que dice la iglesia. Aquí no se trata, nadie te está preguntando si estás o no estás de acuerdo. Entonces, cuando nosotros cumplimos, nuestras acciones cumplen esos 3 criterios, materia grave, pleno conocimiento y hacerlo libremente, es un pecado mortal. ¿Qué significa eso? Que no deberías de recibir la Sagrada Eucaristía y necesitas ir al sacramento de la confesión. Entonces, ahí vemos cuál es la diferencia entre el pecado venial y el pecado mortal, porque el yo pecador, el yo confieso, nos limpia de los pecados veniales, pero no de los pecados mortales. Ese es uno de los primeros temas que yo quería pues compartir con ustedes. Hay otro tema que quisiera compartir hoy en relación a lo que pasa durante la misa.
Y me pasa mucho a veces en la parroquia. Yo en la iglesia sí les digo a las personas, no quiero que lo sientan, es que el Padre nos está regañando, porque eso es lo que dicen. El Padre nos está regañando, nos está corrigiendo. Óigame, a la gente, por lo menos yo le digo las cosas, denme un poquitito de credibilidad, ¿verdad? He estado en el seminario por 10 años aprendiendo teología, filosofía, pues por lo menos tengo un poquitito de conocimiento, sobre todo de la liturgia. Entonces, cuando yo le digo a la gente, mire, esto no se debe decir, no se debe hacer, no es que uno lo regañe, no es que uno se enoje con la persona, o a veces hablo con los lectores y le digo, mire, tiene que proclamar de esta manera, etcétera. Si tu párroco, si tu sacerdote te dice eso, óyeme, agradécele por favor. ¿Por qué? Porque es un bien para ti, para que la próxima vez tú mejores, si eres un lector, si estás participando en la misa. A veces en el momento de la consagración, era cuando uno eleva el ciborio y el cáliz, yo escucho a veces que la gente dice, Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? Y yo he escuchado también a sacerdotes que les dicen a sus parroquianos, digan Señor mío y Dios mío. Pues yo quisiera preguntar, ¿por qué Santo Tomás dijo eso? ¿Por qué dijo Santo Tomás, Señor mío y Dios mío? Si ustedes se recuerdan, Santo Tomás lo dijo porque cuando los discípulos, sus amigos, sus hermanos le dijeron, oye, hemos visto al Señor después de la muerte y la resurrección, Tomás dijo, si yo no meto mis dedos en su mano y mi mano en su costado, yo no voy a creer. A la siguiente semana, el Señor se les aparece y estaba Tomás. Y el Señor le dice, Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le responde, tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Entonces, yo te pregunto a ti, si tú dices Señor mío y Dios mío, quiere decir que antes de participar en la misa, tú no creías en la presencia real de Cristo. Y ahora, ese día que estás participando, sí creíste. ¿Verdad? Entonces, debemos de pensar eso. Y déjenme explicarles de dónde viene. Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia pedía a los fieles decirlo en el momento de la consagración. ¿Por qué? Porque era como un símbolo de oración, y después la Iglesia reflexionó ya con el concilio y dijo, bueno, lo que estamos haciendo aquí es decir que la gente antes no creía y ahora sí cree, y por eso a partir del Concilio Vaticano II en el año de 1965, la Iglesia quitó de la liturgia el Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Entonces, si tú lo dices, perdóname, hay dos cosas por qué lo dices. Una, porque no creías antes, y si lo dices por eso, pues qué bien, ¿verdad? Es un símbolo de creencia, que no está bien, pero por lo menos eres honesto. Y si lo dices porque lo has oído, eso es ignorancia. Hay dos momentos, ¿saben? Para mí, en mi opinión, escuchen lo que digo, en mi opinión, sublimes en la misa. La misa, toda la misa es espectacular. Pero hay dos momentos para mí sublimes. Una es la consagración y la otra es cuando nosotros somos un nuevo sagrario, cuando recibimos la comunión. En el momento de la consagración es el momento que debemos estar completamente en silencio. ¿Por qué? Porque es el momento donde baja el Espíritu Santo. Y cuando el sacerdote eleva la hostia, dice el catecismo, fíjense bien, que la persona debe de arrodillarse, bueno, en ese momento de la consagración obviamente debe de arrodillarse, a menos que haya alguna manera, alguna situación de la que no te puedas arrodillar, ¿verdad? O por lo menos, o por ejemplo, en mi parroquia, como tenemos las misas en el salón donde no hay
para arrodillarse, yo le digo a la gente, bueno, se pueden quedar de pie, sentados o de rodillas. Pero la manera correcta, si no hay ningún caso especial, es que la persona se debe de arrodillar. Si no te puedes arrodillar, pues está bien, no hay ningún problema por eso. Pero hay gente que por comodidad no se arrodilla o porque no les interesa. O hay gente que en ese momento le dieron ganas de ir al baño y se va al baño. Aguántese, por favor. Ya no somos niños pequeñitos. Ese es el momento donde el Espíritu Santo baja y ese pedacito de pan y ese poquitito de vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, en su divinidad, en su presencia real. Ese momento deberías tú de estar en silencio, con los ojos cerrados, con las manos en símbolo de oración. Y si quieres, cuando el sacerdote eleva las manos, tú puedes decir en tu corazón, Espíritu Santo, desciende sobre mi corazón, ayúdame, en fin. Tú puedes hacer la oración que quieras. Fíjense bien en lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, que en ese momento se debe agachar la cabeza. Leo, antes de la consagración, cuando nos arrodillamos en la epíclesis, el sacerdote coloca sus manos sobre las ofrendas e invoca al Espíritu Santo pidiendo que descienda. En ese momento puedes agachar tu cabeza y sentir que el sacerdote coloca sus manos sobre ti, que eres la ofrenda. Miren qué bonito, qué bonita esta explicación. Así permitirás que el Espíritu Santo descienda sobre ti y dejarás que penetre hasta lo más hondo de tu corazón al abrir tu alma a su acción. Él te llevará a la unión con Cristo. Él te hará participar del sacrificio redentor de tu Señor. Este fue una reflexión de un sacerdote, pero qué bonito, ¿verdad? El catecismo, como les dije, nos pide arrodillarnos en ese momento. Cada vez que la hostia se eleva, la hostia consagrada se eleva, uno debe de estar de rodillas si estás participando en la misa. Pero este sacerdote dice, miren, en ese momento puedes agachar tu cabeza y sentir que el sacerdote coloca sus manos sobre ti, que eres la ofrenda. Así permitirás que el Espíritu Santo descienda sobre ti y dejarás que penetre hasta lo más hondo de tu corazón al abrir tu alma a la acción. Él te llevará a la unión con Cristo. Él te hará participar del sacrificio redentor de tu Señor. Qué bonito, ¿verdad? Pero decir Señor mío y Dios mío, ¿es pecado, Padre? No, no es pecado, está malo. Es ignorancia. Como le vuelvo a repetir, si antes, aquí tenemos una pregunta, Teresa Olvera dice, Padre, una pregunta, al momento de la consagración tenemos que arrodillarnos y si no tiene reclinatorio las bancas se tiene que estar de pie, ¿verdad? Bueno, como le estoy repitiendo, Teresa, en mi parroquia, ¿verdad? Como tenemos no hay banca, no hay dónde arrodillarse, yo le digo a la gente, pueden estar de pie, pueden estar sentados o pueden estar de rodillas. Pero es la dispensa que el sacerdote da porque recuerden que estamos en una situación de emergencia, ¿verdad? Pero lo ideal es que si la persona no se puede arrodillar o si no hay cómo arrodillarse, pues el sacerdote les va a decir, estoy seguro 100%, el sacerdote les va a decir, pueden quedarse sentados, pueden quedarse de pie, o se pueden arrodillar. Eso depende del sacerdote, Teresa. Y fíjense que este padre dice, hay una oración que puedes hacer en ese momento. Espíritu Santo, ven a mi alma, deseo profundamente unirme en intimidad con el Sagrado Corazón de Jesús que se encuentra en la Eucaristía. Realiza la unión de nuestros corazones y permíteme vivir así mi día ofreciéndome y acogiéndolo a Dios. Qué bonito. También saludes a Carmen Urueta. Dice, Padre, saludito, le envío un abrazo en Cristo Jesús a usted también. Entonces, el Señor mío y Dios mío, por favor no lo digan, ¿verdad? Así en voz alta, sino que en ese momento debe haber un completo silencio. Por favor, no se levanten
en el momento de la consagración, ir al baño, perdonen, pero aguántense, a menos que estén enfermos del estómago. Si están enfermos, pues mejor no vayan a la misa, ¿verdad? Porque, como les vuelvo a repetir, cuando alguien está enfermo, pues sí hay dispensa. Ese es otro de los puntos que quería tocar con ustedes. Tercero, y este les puede ser un tema controversial. La comunión en la mano o en la boca. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo más sagrado? Es una muy buena pregunta, y sobre todo en estos tiempos que estamos con la pandemia, pues muchos se rehúsan a recibir la Eucaristía. Muchos santos, fíjense bien, muchos santos han dado su opinión de que no recibir la Eucaristía en la boca es un pecado. Eso no es cierto. Con todo respeto para todos los santos, ¿verdad? Recuerden que en aquella época pues había otro tipo de manera de vivir, ¿verdad? Pero en ninguna parte de los documentos de la iglesia dice que si uno recibe la Eucaristía en la mano es pecado. No, no lo es, ¿verdad? Ahora, déjenme explicarles lo que dice. Este es el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Escuchen lo que dice. Déjenme ver. Bueno, el Código de Derecho Canónico lo que dice es que la manera más devota de recibir la Sagrada Comunión, en el número 160 dice, es estar en pecado, perdón, es estar en estado de gracia completo. Dice el número 160 que debe de asistir para recibir, participar en el acto penitencial situado al comienzo de la misa. Este tiene la finalidad de disponer a todos para que celebren adecuadamente los sagrados misterios. Aunque carece de la eficacia del sacramento de la penitencia y no se puede pensar que sustituye para el perdón de los pecados graves lo que corresponde al sacramento de la penitencia. Como les dije, ¿verdad? Al principio recibimos la absolución para los pecados veniales. Entonces, el primer criterio para poder recibir la Sagrada Eucaristía para los católicos, cuando me refiero a los católicos, pues sí, obviamente me refiero a alguien bautizado y que haya recibido el sacramento de la Eucaristía, de la comunión. Estar en estado de gracia. Ahora déjenme explicarles lo que dice la Iglesia, el número 81. La costumbre de la Iglesia manifiesta que es necesario que cada uno se examine a sí mismo en profundidad para que quien sea consciente de estar en pecado grave no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Los fieles, y continúa, los fieles comulgan de rodillas o de pie según lo establezca la conferencia de obispos, con la confirmación de la sede apostólica. Entonces, lo que manda la Iglesia es recibir la comunión o de rodillas o de pie, según lo manifiesta la conferencia de obispos. Cuando comulgan de pie, se recomienda hacer antes de recibir el sacramento la debida reverencia que deben establecer las mismas normas. Fíjense bien, eso es bien importante, porque la reverencia se hace antes de recibir al Señor y no después, porque después ya lo tenemos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando la gente recibe la comunión, luego se persina. Óyeme, ¿por qué te persinas después? ¿A quién tienes aquí? ¿Una galletita? ¿A quién le estás dando la reverencia? Si ya tienes al Señor a ti, la reverencia, puedes inclinarte un poquito, puedes hacer el signo de la cruz antes, pero no después. Ya después ya tienes a Cristo, ya estás santificado. Y eso lo van a ver en muchos sacerdotes también por puras costumbres y desconocimiento. ¿Verdad? Nada más te estoy diciendo que es por desconocimiento, ¿verdad? Ahora, la sede apostólica dice
que se debe de administrar la hostia dependiendo de lo que establecen los obispos, ya sea en la mano o en la boca. Antiguamente, dice, se recibía la comunión en la mano, la cual debía presentarse como un trono que recibía a Cristo y se comulgaba con mucha reverencia. Esto era lo que se enseñaba antes, ¿verdad? Se ponía la mano izquierda sobre la derecha, te ponen la hostia consagrada y con la derecha tú la tomas y consumes. Luego se adoptó comulgar en la boca. Entonces quedó así a la tradición de la iglesia. Y mucho se hizo énfasis a recibir la comunión en la boca. Pero la manera más reverente de recibirla no se trata de ni la mano ni la boca. La manera más reverente para recibir al Señor es que tu alma esté completamente en santidad. ¿De qué sirve que la gente se arrodilla hasta se tira al suelo para recibirla y esté en pecado mortal? No se trata de hacer que nos vean los demás. Se trata, y perdónenme como les vuelvo a repetir, no quiero juzgar a nadie. Solo quiero nada más crearles ese criterio de poder entender lo que significa el recibir la Eucaristía en estado de gracia. Que ese es el estado más sagrado, recibirlo en estado de gracia. Si ustedes me preguntan a mi padre, ¿y usted de qué manera? Yo en la boca, obviamente es mi preferencia. Pero ahora, porque estamos viviendo tiempos difíciles de la pandemia, nos han pedido los obispos, y viene de la Santa Sede, recibirla en la mano. Miren, y esta explicación le he dado yo en mi parroquia y quiero dárselas a ustedes. Yo no soy médico. Yo no les puedo asegurar si recibirla en la mano, recibirla en la boca es antihigiénico. No lo sé. Lo que yo sé es que debemos ser obedientes a lo que nos pide la iglesia. Si yo supiera que el obispo nos pide algo que esté mal o que sea un pecado, yo me rehúso, porque dice Pedro en la carta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, prefiero obedecer a Dios que a los hombres. Pero desde ningún punto de vista, ni el Papa ni los obispos nos está pidiendo algo que sea pecado. Así es que yo te invito a considerar y a reflexionar, ¿verdad? Que recibir al Señor no se trata de la manera más sagrada, no se trata si es en la mano o en la boca. Se trata cómo está tu conciencia. Ahora, y esto es algo también que quisiera aclarar, ¿verdad? Padre, pero si alguien no la quiere recibir en la mano, ¿usted se la da o se la niega? Momentito. Yo no le estoy negando la Sagrada Eucaristía a nadie. La Eucaristía es un regalo que uno recibe. La Eucaristía no es algo que yo debo de agarrar. Es como si alguien te da un regalo, tú lo recibes o dices, no lo quiero. Entonces, aquella persona que no lo quiere recibir en la mano porque según él en su cabeza o según ella en su cabeza es una manera profana o pecado o lo que sea, está cometiendo doble pecado y pecado grave. Fíjense bien. El primer pecado que registró la historia, el pecado de desobediencia. Porque debemos de ser obedientes a nuestra iglesia. Allá Dios va a juzgar al Papa, va a juzgar a los obispos y a todos nos va a juzgar. Pero el que obedece jamás se equivoca. Entonces el primer pecado de la persona que no quiere recibir la comunión en la mano es el pecado de desobediencia. ¿Cuál es el segundo pecado? Otro pecado pero gravísimo.
que has rechazado la gracia de la Eucaristía, has rechazado al Señor por tu propia soberbia. Por tu propia soberbia. Yo no le niego la comunión a nadie, pero los sacramentos se dan por libre decisión. Si una persona no quiere recibir ese regalo de la manera que la iglesia lo está ofreciendo, entonces ese es problema de la persona. Pero yo voy a ser obediente a mi iglesia. Yo voy a ser obediente a lo que nos pide la iglesia. Entonces, allá la persona, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, les he compartido lo que dice los documentos de la iglesia. En ningún documento de la iglesia van a encontrar ustedes que recibir la comunión en la mano es pecado mortal o que se está profanando. No, en ninguno. ¿Verdad? Debemos de entender eso y de conocerlo. Pero padre, mire que mi párroco en mi parroquia sí la da en la boca. Yo, nuevamente, no quiero criticar a ningún hermano sacerdote, allá él su conciencia. Pero yo voy a ser obediente a lo que nos pide la iglesia. Recuerden que estamos pasando situaciones que son un poquito difíciles, son externas, y ahorita debemos de ajustarnos todos. Y recuerden cómo Jesús les dio el pan, se las dio en la mano, no se las dio a ver en la boquita, no, se las dio pásenla, ¿verdad? Entonces debemos de ir a ajustarnos también a los tiempos ahora. Así que yo te invito a que reflexiones en oración, ¿verdad? Al momento de recibir la comunión. Otro tema que quisiera tratar, y yo sé que es un poquito pesado el tema, que es la bendición a la hora de comulgar, ¿verdad? Hay gente que por su situación particular, su estado de vida, o tal vez que no está en estado de gracia, no puede recibir la comunión sacramentalmente, no la puede recibir. Entonces la gente se acerca con los brazos en forma de cruz sobre su pecho para que reciban una bendición. Miren, como les vuelvo a repetir, eso en ningún documento de la iglesia lo van a ver. Si nosotros, y ahí sí me incluyo, ¿verdad? Yo me incluyo sobre todo para las bodas, los funerales y las quinceañeras, les hago énfasis a las personas porque no saben lo que es la comunión, que reciban una bendición. De entre los dos males, el menos mal, y es darle una bendición a la persona. Pero cuando vas a misa y no puedes comulgar, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Quédate en tu puesto, humillado, agachado con la cabeza, y le pides perdón, haces una oración de perdón al Señor. ¿Por qué, Padre? O sea que no puedo recibir la bendición. Porque al final el sacerdote te da la bendición. Y la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. ¿Cuántas bendiciones necesitas recibir durante la misa? En la misa solo hay una bendición y es la bendición final. Con una bendición basta. No necesitas acercarse al sacerdote para que te dé la bendición. Desde donde estés ahí en el templo recibes la bendición. Lo mejor que puedes hacer es quedarte sentado reflexionando por qué no puedo comulgar. Bueno, no puedo comulgar porque no pude asistir al sacramento de la reconciliación. Bueno, está bien. No asististe, pues trata de asistir lo más pronto posible para que la puedas recibir. Porque mi condición, porque resulta, Padre, que yo solo estoy casado civilmente. Bueno, entonces meditar qué valor tiene la Eucaristía y qué valor tiene mi vida matrimonial. A veces, saben, no es un problema tan grande y se puede resolver tan fácil si tú te acercas al sacerdote. Si ese es tu caso, yo te invito a ti que platiques con tu sacerdote y le diga, Padre, mire, esta situación es la que yo tengo, que en mi matrimonio, con mi marido, con mi mujer, y quisiera que nos ayudara para ver
cómo podemos solucionar esta situación. Pero miren, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? No, si ustedes me dicen, padre, o sea, que me está diciendo que no vayamos a recibir la bendición. Como les vuelvo a repetir, cada quien actúa según su conocimiento y según su conciencia. Si tú quieres ir a recibir la bendición, está bien. Yo no digo está mal. Pero bueno, recuerda que al final tienes una bendición. Y ese momento que tú vas caminando a recibir la bendición, en el momento de la comunión, ¿no sería mejor hacer una oración? ¿Se acuerdan aquel evangelio de la viuda o de la señora ya mayor y los escribas, ¿verdad? Que fueron a depositar el dinero y ellos enseñando todo y ella humillada ni siquiera quiso levantar su mirada. En fin, hay tantos ejemplos en la Biblia que nos deben de recordar todo eso. Es mejor hacer una oración, o sea, o decir el yo confieso, o decir el acto de contrición, y al final recibes la bendición, ¿verdad? Ese es otro de los temas. Digamos que con lo de la misa hay muchos temas más que pudiéramos tocar, pero bueno, no es, son los más importantes que yo quería compartir. Pero hay otras cosas también que quisiera compartir y me he logrado dar cuenta, sobre todo en los funerales, ¿verdad? Cuando se está rezando el Ave María, muchas personas le cambian la letra a la oración. Por ejemplo, dicen, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, etc. O dicen, ruega, Señora, por ella y por nosotros. Por favor, no le cambien la letra a las oraciones de la iglesia. En ningún documento de la iglesia dice, ruega, Señora, por ella y por nosotros, ruega, Señora, por nosotros. ¿De dónde sacan eso? Es que, Padre, para que se oiga más bonito. Fíjense bien lo que dice el Señor en Mateo 6, 5 al 6. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. No digan muchas cosas, no digan tantas palabras. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que esté en lo secreto, etc. No se trata de hablar. Entre más la persona habla, más bonito se va a oír. No, si no se trata de ¿el qué? No se trata de repetir palabras, de que sea bonito. Por favor, no lo hagan. Es que mire que aquel sacerdote dijo esto, que aquí en el libro está esto. En ningún documento de la iglesia está que le quiten y que le añadan a las oraciones de la iglesia, al Padre Nuestro, al Ave María, etc. Carmen Urueta se refiere hace un momentito, habla de la comunión espiritual, correcto. Yo en mi parroquia lo que he adoptado es incluirles una oración de comunión espiritual, ¿verdad? A la comunidad, para que en ese momento entremos en esa intimidad con el Señor de la oración. Entonces, así hay muchas cosas, ¿verdad? Que lastimosamente como que las hacemos por costumbre, las hacemos por tradición de los países, o porque aquel sacerdote dijo esto, que aquel sacerdote dijo lo otro. Miren, también alguien me decía un día de estos, Padre, cuando se ofrece una misa, ¿puedo ofrecer la misa por mi marido, por mi esposa? Bueno, era un señor, ¿verdad? Y me dice, Padre, ¿puedo ofrecer la misa por mi esposa? Pues, claro, le dije. Es que fíjese que allá un padre me dijo que ya se murió, ya no tiene que ofrecer la misa por la persona. O sea, decir que es mi mujer. Y perdónenme a mis queridos hermanos sacerdotes, ¿verdad? Óigame, sí, físicamente ya la persona no es... Y le dije yo, mire, físicamente es cierto, ya su esposa no está con usted,
pero ustedes están unidos espiritualmente. Recuerden que el sacramento del matrimonio no se rompe con la muerte, ¿verdad? Es una unión íntima con Dios. No quiere decir que en el cielo se van a volver a encontrar. No lo sé. No lo sé, ojalá que sí. Ahí no les puedo decir nada. Pero decir, yo ofrezco la misa por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo, por favor háganlo, ¿verdad? Porque es una petición por una persona, por el nombre de una persona. Sí, también oramos por las almas del purgatorio, claro que sí, ¿verdad? Y yo les invito a que hagan continuamente esas oraciones, las oraciones por las almas del purgatorio, porque hay muchas personas, muchas almas, que no tienen que oren por ellos. Entonces yo les sugiero que hagan una oración o ofrezcan un rosario constante por esas almas. En mi parroquia de Santa Clara, todos los lunes que rezamos el rosario, se ofrece por las almas del purgatorio, por aquellas almas que no conocemos, que no sabemos el nombre. Pero decir, bueno, ya no le diga el nombre de la persona, no diga que es mi marido. Eso es ser insensible realmente. Bueno, aquí tiene Carmen Urueta, me manda una pregunta. Dice, sí escucho mucho de eso y también el Ave María dicen Madre de Dios y Madre Nuestra. ¿Es correcto añadir eso? Mire, Carmencita, como le vuelvo a repetir, la oración de la iglesia y la oración que el ángel dijo al Señor es: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si algo más o menos alguien se los dice, ya es un invento de la persona, es un invento de este sacerdote, es un invento de este predicador, pero eso no es lo que enseña la iglesia. La primera parte del Ave María, y perdonen que me esté saltando así, la primera parte es bíblico, lo que el ángel le dice a María, y la segunda parte es, recuerden que María es la madre de la iglesia y madre nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso es lo que enseña la iglesia. Ya lo demás, que le agreguen o no le agreguen, no sé. Que está malo, les vuelvo a repetir, yo no les puedo decir si está malo, lo que les puedo decir es que es incorrecto. Una cosa es que esté malo y otra cosa es que esté incorrecto que alguien lo diga, ¿verdad? ¿Cuánto me queda, dice? Medio minuto ya. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que le hemos pasado muy bien, ¿verdad? Así que si tienen alguna otra pregunta, con gusto, ¿verdad? Gracias por todo su apoyo y su cariño. Espero que ya pronto nos restablezcamos a lo que está pasando de la pandemia. Por favor, les animo a que asistan a sus comunidades a recibir al Señor en la presencia real en la Eucaristía. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Compañero, hijo del pueblo y pastor,